No hacían el amor. Tomaban cuerpos como quienes saquean templos. Eran hombres forjados en la furia del hielo y el acero, cuyos dioses exigían más que ofrendas. Exigían dominación, exigían placer a la fuerza, exigían gritos. En cada aldea que invadían, no era solo el oro lo que desaparecía. Eran las almas de las mujeres, el silencio de los hombres, la vergüenza de los niños. Allí donde los drácars tocaban el suelo, la inocencia resumaba como sangre caliente mezclada con nieve. Imagínense estar en casa, oliendo a pan caliente, cuando el cielo está oscuro sin nubes. El mar que siempre traía peces, ahora vomita monstruos. Hombres con ojos de abismo, pieles cubiertas de runas y bocas hambrientas de algo que no tiene nombre, pero que quema, corroe y marca. No preguntan, invaden lo más profundo de lo que una persona considera sagrado. Y lo más aterrador es que para ellos todo era un ritual. Una ofrenda a la virilidad, al poder, al caos. El sexo no era afecto, era conquista, y el cuerpo del otro solo territorio. Dicen que allá donde iban, muchos no querían volver a ser tocados. Otros, sin embargo, aprendieron a amar a sus verdugos, porque a veces la mente humana se doblega ante el miedo y lo rebautiza como pasión. Lo que era violencia se convierte en deseo, y lo que fue trauma se silencia durante siglos. No se trata solo de historia, se trata de lo que permanece en el inconsciente colectivo, de cómo un pueblo dejó un rastro no solo de huesos y fuego, sino de vergüenza enterrada en el sexo. Si esto te ha hecho respirar más hondo, disfruta ahora de este video y házmelo saber en los comentarios. Mi cuerpo no es territorio de guerra. El mar mojaba los cuerpos, pero era la tierra la que los marcaba. Cuando los vikingos cruzaban las frías aguas, no solo llevaban armas, llevaban hambre. Un hambre que no se satisfacía con pan o carne. Era un hambre más profunda y oscura que vivía entre las piernas y los ojos. Un hambre que mordía el alma incluso antes de desgarrar la piel. Entraron en los pueblos como se entra en un cuerpo, derribando puertas como si fueran de carne, quemando hogares como se queman los velos de la inocencia. Las camas se convertían en altares impíos y los gritos resonaban como los himnos de una religión de dominación. Nada era sagrado, salvo el propio acto de la violación. No había negociación, había rito. El cuerpo era un campo y ellos eran los sembradores del miedo, los que venían a sembrar la vergüenza en los lugares donde antes crecía la ternura. La mujer dejaba de ser mujer, se convertía en presa, en ofrenda, en silencio. Y sin embargo, incluso cuando callaba, su mirada era una hoguera encendida en medio de la noche nórdica. Algunos intentaron escapar. Otros protegieron a sus hijas con sus propios cuerpos como frágiles muros frente a un ejército hambriento. Pero no había muro, solo carne. Y la carne se desgarra. La carne sangra. La carne calla tras el dolor porque el alma debe sobrevivir a la vergüenza. Ellos creían que el poder sexual era una forma de guerra espiritual. Tomar a una mujer era marcar un territorio. Significaba dejar un legado aunque estuviera hecho de traumas. Y esos legados, siglos después, aún danzan en las pesadillas de descendientes que nunca han sabido por qué se estremecen al contacto. Para algunos, había placer en la crueldad. Un placer oscuro y viscoso que sonreía sin alma mientras enterraba raíces de espanto en los vientres jóvenes. Para otros era solo costumbre, como quien aprende a golpear sin preguntarse nunca por qué. Porque golpear era el lenguaje. Era la forma de comunicarse con el mundo. Y al final, cuando la llama de los pueblos se apagaba, quedaban los cuerpos, algunos inmóviles, otros aún vivos pero rotos. La sexualidad que una vez fue la semilla de la conexión, se convirtió ahora en un instrumento de separación. Un corte entre el antes y el después. Y el después siempre llegaba con un escalofrío. La historia no recuerda los nombres de estas mujeres. No hay tumba para el trauma, pero hay viento, y el viento lo sabe. Lleva el susurro de todas ellas, incluso hoy, cuando sopla sobre las ruinas de los pueblos perdidos y los santuarios de la vergüenza. La guerra no solo se libraba con espadas, se luchaba con el cuerpo, y más aún,
con el cuerpo de las mujeres. Para el invasor, fecundar a una mujer significaba plantar una bandera en el corazón del vencido. Un hijo bastardo no era solo carne, era una conquista viva que latía contra la memoria. Nadie pregunta a la tierra si quiere germinar, y así los vientres se convirtieron en campos violados. Se extendieron como el humo, como la enfermedad, dejando su huella en cada rincón por donde pasaba el fuego. La sangre mezclada con semen fue su cresta, el dolor su canción, la violación su lenguaje secreto. En sus culturas, los dioses exigían fuerza, pero era una fuerza que no distinguía entre el mundo y las mujeres. Ambos existían para ser domesticados. Era el mismo gesto que el que clava un hacha en un árbol y el que sujeta un cuello durante el acto. Era un poder que no pedía permiso, no conoce la reciprocidad. Y lo más cruel fue lo que vino después: los niños. Fruto de la violencia, pero obligados a vivir. Crecieron en medio del silencio materno, las miradas ausentes y el tacto evitado. Eran recordatorios andantes de lo que se les había arrebatado por la fuerza. Y muchas de estas madres aprendieron a amar, no a sus hijos, sino la idea de que podían olvidar. Las mujeres que sobrevivieron a menudo no lo contaron. No había palabras, solo ausencia. Durante años, el sexo se convirtió en un fantasma, algo que vivía bajo la piel, siempre al acecho. Un toque podía ser un detonante, un olor, un recuerdo, un susurro, una caída. Y entre las propias mujeres, un pacto invisible creció. No se hablaba, no se nombraba, pero todas lo sabían. Ojos que se reconocían en el mercado, manos que temblaban al ver los barcos que se acercaban. El trauma era un lenguaje secreto, transmitido de madre a hija como un hechizo. Mientras los hombres cantaban canciones de valentía, las mujeres recogían los pedazos en silencio. Mientras las sagas contaban hazañas gloriosas, ellas callaban las historias reales. Porque hay victorias que no merecen ser celebradas, y hay heridas que el tiempo no curará, solo las enterrará más profundamente. La guerra vikinga no fue solo por territorios, sino por cuerpos, no solo de oro, sino de úteros. Y los fantasmas de aquella época aún planean sobre nuestras ideas de poder, masculinidad y sexo, como si los invasores siguieran susurrando en las sombras del inconsciente. Los vikingos no solo tomaban, sino que ritualizaban el acto. El sexo, para ellos, no era solo un impulso, era un escenario donde la fuerza se escenificaba como gloria, y cuanto mayor era la resistencia, mayor era la afirmación de dominio. El otro tenía que doblegarse, romperse y rendirse, aunque fuera en pedazos. Había relatos de ceremonias en las que se colocaba a las mujeres como parte del tributo de guerra. El cuerpo se convertía en una mercancía de intercambio, un trofeo viviente. Algunos guerreros exigían la sumisión pública como demostración de su poder. Era el placer disfrazado de humillación, deseo ebrio de crueldad. En estas ceremonias silenciosas, el cuerpo femenino dejaba de ser humano. Se convertía en un símbolo, un lugar donde el poder se esculpía por la fuerza, donde el deseo era siempre unilateral, donde no había reciprocidad, solo penetración y abandono, como un templo profanado y dejado pudrir en la oscuridad. Y sin embargo, dentro de esta lógica brutal, había algo aún más perverso. El placer del invasor se alimentaba del dolor del otro. Necesitaba la rendición forzada. Necesitaba el llanto, el miedo, el temblor. Era un erotismo del abismo, donde el orgasmo no era disfrute, sino conquista. Los más temidos eran también los más silenciosos. Entraban en las casas sin hacer ruido, pero salían dejando gritos mudos colgados de las paredes. Nadie se atrevía a pronunciar sus nombres, no por respeto, sino porque sus bocas se negaban a dar forma a lo que no debía existir. Y luego estaban los que, por supervivencia, fingían desear. Los que aprendieron a sonreír, gemir y abrir las piernas como estrategia, porque sabían que entre dos horrores, el menor era a veces aparentar consentimiento. Pero el cuerpo nunca olvida la verdad, y aunque la mente intente borrarla,
los músculos se agarrotan ante el roce equivocado. Este fingimiento fue quizá uno de los mayores legados de la guerra sexual, la capacidad de callar en nombre de la supervivencia, escenificar un placer que nunca existió, de construir máscaras que ocultan el dolor con el maquillaje del deseo. Y esta mentira se extendió en el tiempo. El mundo moderno todavía lleva estas máscaras. Aún aplaude al conquistador, aún silencia al vulnerable, aún romantiza lo que nació del terror. Y así, la sombra de los dracos sigue navegando entre nosotros, invisible, pero no ausente. El tiempo ha pasado, los dracos se han podrido, las hachas se han oxidado, pero hay cosas que el tiempo no se lleva, solo las convierte en sombras. La violencia que era grito se ha convertido en silencio, el dolor que era explícito se ha convertido en norma, y lo que antes era invasión se ha convertido en cultura. Hoy, muchos siguen siendo invasores, no con la espada, sino con el ego, no con gritos, sino con manipulación. El cuerpo del otro se sigue viendo como territorio a conquistar, el placer se sigue confundiendo con el poder, y el tacto a veces todavía lleva el recuerdo del acero. Las prácticas vikingas no terminaron, fueron absorbidas, refinadas, encubiertas por la seducción, por los juegos, por las normas. Pero la esencia permanece, el cuerpo como posesión, el deseo como dominación, el sexo como campo de batalla. Y quienes sienten este dolor, a menudo no saben cómo nombrarlo, pero lo sienten, en lo más profundo del vientre, en el escalofrío involuntario, en la evitación de la mirada. Las mujeres que lo vivieron dejaron huellas, no en los libros, sino en el silencio, en el miedo heredado, en la incomodidad con sus propios cuerpos, en el acto de amar sin permitirse sentir. Porque cuando el placer se mezcla con el dolor durante generaciones, el instinto se confunde. Algunos hombres, también víctimas, han aprendido a desear a través de los ojos del invasor. No saben tocar sin conquistar, no saben amar sin poseer. Repiten gestos que han visto, oído y que la cultura ha perpetuado como virilidad. Y así, el fantasma de los vikingos sigue susurrándonos al oído cuando decimos no y no somos escuchados. Necesitamos mirar este pasado sin velos, no para odiarlo, sino para comprenderlo. Porque donde hay negación, hay repetición. Y mientras pensemos que la violencia solo está en las páginas de la historia, continuará en nuestras camas, en nuestros cuerpos, en nuestro patrimonio. El sexo tiene que volver a ser un altar, no un campo de guerra. Hay que limpiarlo del humo de los pueblos quemados, de las manos forzadas, de los gritos ahogados. Pero esto solo es posible cuando afrontamos la verdad con los ojos abiertos, aunque duela. Porque hay curas que solo nacen después del malestar. Y tú, que has llegado hasta aquí, lo sabes. La guerra nunca ha terminado, solo ha cambiado de forma. Ahora respira y recuerda, mi cuerpo no es territorio de guerra. Y ahora que lo sabes, es imposible no escuchar. El susurro de los cuerpos silenciados aún resuena bajo la piel del tiempo, como si cada roce que ignoró un no repitiera en secreto el eco de hace siglos. La guerra nunca terminó, solo aprendió a vestirse de deseo. Sin saberlo, cargamos con el peso de ruinas enterradas, ruinas hechas no de piedra sino de carne, de mujeres que nunca volvieron a mirar al cielo de la misma manera, de hombres que confundieron el poder con el afecto, y de sociedades enteras que siguieron adelante sin mirar atrás, pero arrastrando cadenas invisibles. La vergüenza se convirtió en legado, el dolor un lenguaje, el silencio una herencia. E incluso en las camas más modernas, bajo sábanas perfumadas, aún tiemblan recuerdos sin nombre. Las voces aún se silencian antes de nacer. Se sigue confundiendo placer con sumisión, porque la violencia que no se cura se repite.
y la historia que no se mira a los ojos se venga en nuestros gestos. Pero hay un instante, un único instante en el que todo puede cambiar. Es cuando alguien se atreve a abrir los ojos, cuando una mujer dice, eso no era amor, cuando un hombre dice, eso no me hace más fuerte, cuando el cuerpo cansado de ser un territorio se levanta y exige ser un templo. En ese momento, la cadena se rompe, el ciclo se rompe. Ahora imagina un bosque oscuro, marcado por los incendios, saqueado durante generaciones. Y en el centro, un árbol solitario, quemado sí, pero vivo. Un árbol que se niega a caer. Un árbol que resiste con raíces que atraviesan el tiempo. Y un día florece, por primera vez. Ese árbol somos nosotros. Cada vez que reconocemos un viejo trauma en nuestras prácticas de hoy, regamos ese árbol con la verdad. Cada vez que negamos la repetición de la violencia heredada, iluminamos el bosque. No podemos borrar lo que se ha hecho, pero podemos evitar que se repita, y eso es sagrado. Así que si este vídeo ha tocado alguna herida en ti o ha despertado una verdad que quizá nunca tuviste el valor de afrontar, te invito a que no te vayas en silencio. Suscríbete al canal porque aquí decimos lo que hay que decir. Comenta abajo, ¿qué despertó en ti esta historia? O simplemente escribe, elijo romper el ciclo. Y comparte este vídeo con alguien que necesite oír esta verdad, alguien que tal vez siga viviendo viejas guerras dentro de su propio cuerpo. Porque la curación comienza con un gesto, una palabra, una mirada que no mira hacia otro lado. Y cada vez que eliges la conciencia sobre el silencio, el mundo entero cambia contigo. Porque hay dolores que gritan, pero hay silencios que matan. Y hoy, elegiste escuchar.